Hoy en Derecho Romano, el contrato parte 1. El origen del sistema contractual. Esta es una herencia jurídica que permea la modernidad. Empecemos con el génesis y evolución del sistema contractual romano. La trama ontológica del sistema contractual en el derecho romano constituye un edificio jurídico cimentado en la conceptualización de actos lícitos que generan vínculos obligacionales. En este ecosistema legal, el contrato emerge como una manifestación pragmática de un consenso intersubjetivo. Hay que recordar que este consenso no es la única vía para establecer obligaciones. El derecho romano contempla actos que generan responsabilidades legales, sin que medie acuerdo entre las partes. Seguimos con tipologías contractuales, desde Gallo hasta la posclásica. El célebre jurista romano Gallo ya había anticipado una taxonomía de los contratos, dividiéndolos en reales, verbales, literales y consensuales. Sin embargo, su legado fue solo el principio. Generaciones subsecuentes de jurisconsultos romanos amplificaron esta clasificación al introducir novedosas categorías como los contratos unilaterales y bilaterales, los iuris civilis e iuris gentium y los contratos de buena fe y de derecho estricto. Seguimos con los contratos reales, el arte de la transacción en la antigua Roma. Para empezar, vamos a ver el mutuo. Este es un contrato de carácter real, en el cual una parte bajo la obligación traspasa una cantidad determinada de bienes fungibles a otra. Es imperativo notar que la mera voluntariedad no basta. Se exige la datio, la transmisión de la propiedad, como un elemento sine qua non. Seguimos con el comodato. Aquí el contrato establece que una persona entrega un bien a otra para su uso gratuito temporal. Hoy día el comodato sigue siendo análogo a su visión romana, lo cual habla de su perdurabilidad jurídica. La siguiente sería los depósitos, similar al comodato. Este contrato implica la custodia de un objeto mueble. El depositario está obligado a mantener la integridad del objeto y a restituirlo junto con sus frutos si los hubiere. Otra sería la prenda. En este tipo, un objeto se entrega en garantía de una deuda. La prenda subsiste hoy en el derecho moderno, aunque su empleo es más escaso. Y para terminar, la fiducia es una modalidad más formal que la prenda, facilitada mediante procesos como la emancipatio o la in iure cessio. Aunque esta figura ha ido desapareciendo con el tiempo, su espíritu sobrevive en figuras modernas como los fideicomisos. Pasamos a los contratos consensuales. De la Roma antigua a la globalización económica. Para empezar, vamos a ver la compra y la venta. En la Roma clásica, este era el prototipo del contrato consensual. La esencia del contrato era la transmisión de la posesión de un bien e intercambio de una suma de dinero. Hoy la compraventa sigue siendo un pilar de las transacciones comerciales globales.
y la segunda sería el arrendamiento. Aquí una parte se obliga a permitir a la otra el uso y disfrute de una propiedad o servicio, generalmente a cambio de un precio. Aunque las modalidades pueden variar, el arrendamiento sigue siendo una figura comúnmente utilizada en la actualidad. Si vemos las consideraciones finales, el sistema contractual romano es un legado imperecedero que ha resistido el embate del tiempo y las transformaciones sociales. Sus principios y clasificaciones siguen siendo una fuente inagotable de sabiduría jurídica y se refleja en los códigos modernos que rigen nuestras vidas. Para enriquecer mi análisis, voy a adicionar distintas disciplinas y corrientes de pensamiento para que sea exquisito. Vamos a empezar con Ulpiano y Papiniano en la evolución del derecho contractual romano. Ulpiano y Papiniano fueron juristas romanos de gran renombre que contribuyeron significativamente al desarrollo del derecho romano, en especial al contractual. Ulpiano es especialmente conocido por su frase juris praecepta sunt haec, honeste vivere alterum non laedere sum sique tribuere. Los preceptos del derecho son estos: vivir honestamente, no hacer daño al otro, dar a cada uno lo que es suyo, lo que refleja una especie de ética en la virtud encarnada en la ley. Papiniano, por otro lado, es famoso por su trabajo en el ámbito del ius civile y sus comentarios críticos sobre las leyes existentes. Ambos contribuyeron a elaborar el concepto de obligación y cómo éste se formaliza a través de los contratos, definiendo derechos y deberes entre las partes. Ahora pasamos a la influencia de la legislación canónica medieval. La legislación canónica, especialmente en la Edad Media, tuvo un impacto profundo en el derecho romano. La Iglesia fue una de las pocas instituciones que mantuvo una forma de estructura y educación durante la Edad Media, y por lo tanto se convirtió en una portadora de la tradición legal romana. Esto no solo afectó a jurisprudencias, sino también la filosofía detrás de ella, introduciendo nociones de moralidad y ética que luego serían absorbidas por los sistemas legales seculares. Si vemos la economía y riqueza en la sociedad romana tenía una visión bastante pragmática sobre las transacciones económicas. Contratos como el mutuum permitían préstamos monetarios, mientras que acuerdos como el comodato permitían el uso temporal de bienes. Sin embargo, estos contratos solían favorecer a los más ricos, que eran los que más probablemente podían permitirse el lujo de prestar dinero o bienes, perpetuando así las estructuras del poder existente. Si nos vamos a una perspectiva moral y ética, desde un punto de vista utilitarista, uno podría argumentar que estos contratos contribuían al bien general al facilitar el comercio y la circulación de bienes. Desde un punto de vista de la ética, de la virtud, tal vez la ley romana promovía ciertas virtudes cívicas como la honestidad y la reciprocidad, aunque esto se ve comprometido por la inequidad social inherente a estos contratos. Ahora vamos a ver una comparación con otros sistemas legales. Por ejemplo, el Código de Hammurabi, uno de los conjuntos legales más antiguos, es un sistema más retributivo
en comparación con el derecho romano. Las leyes de Manu, por otro lado, tienen un enfoque más en el orden social y las obligaciones. Aunque diferentes, todos estos sistemas buscan establecer un sentido de orden y justicia, aunque los medios y los fines pueden variar. Si vemos la permeabilidad en el derecho romano, hoy en día conceptos como mutuo y comodato encuentran sus equivalentes modernos en los contratos de préstamo y licencias. La tradición romana del derecho contractual, por lo tanto, continúa influyendo en las jurisdicciones modernas, especialmente en los sistemas de derecho civil. Así, observamos una rica tapestería de influencias y legados que van desde la ética hasta la economía, pasando por la influencia de diversas culturas y épocas. La complejidad de este tema es tan extensa como su relevancia perdurable. Si pasamos a ver las interacciones de las clases sociales con el sistema contractual romano, desde la perspectiva de la sociología y la economía política, es indiscutible que el sistema contractual romano estaba diseñado para beneficiar a ciertos estratos de la sociedad sobre otros. Los patricios, que formaban la élite social y económica, tenían una ventaja inherente debido a su acceso a la educación jurídica y a su capacidad para contratar asesores legales de alta calidad, como en la actualidad. Los plebeyos, por otro lado, enfrentaban barreras tanto de acceso como de conocimiento que los dejaban en una posición desfavorable. Los contratos reales, como el mutuo, solían favorecer a los patricios por su capacidad para prestar grandes sumas de dinero o bienes fungibles. En la mayoría de los casos, estas transacciones acentuaban aún más la disparidad de poder y riqueza. La falta de educación y recursos financieros a menudo dejaban a los plebeyos en una posición donde no podían negociar términos contractuales favorables, haciendo que los contratos fuesen en su mayoría unilaterales y en beneficio del patricio o la entidad más rica. Si vemos las influencias externas y adaptaciones en el sistema contractual romano, con la conquista y expansión de Roma, las prácticas contractuales también experimentaron cambios y adaptaciones. En la jurídica romana es posible rastrear influencias de sistemas legales de pueblos conquistados, así como la adaptación de prácticas mercantiles de otras culturas. La influencia de otros pueblos, en particular tras la conquista de Grecia y Egipto, ciertos elementos del derecho contractual y mercantil de estos pueblos se incorporaron en el ius civilis e ius gentium romanos. Estas incorporaron conceptos como la buena fe y elementos de equidad, que no eran inicialmente centrales en el derecho romano. Si vemos las adaptaciones al comercio, la expansión de la República y luego del Imperio Romano llevó a establecimientos de rutas comerciales y contratos diplomáticos que exigían una forma de derecho contractual más flexible y adaptable. Y esto se vio reflejado en las adaptaciones a los tipos de contratos y obligaciones que existían. Desde la perspectiva de un análisis histórico multidisciplinario, tanto las clases sociales como las influencias externas jugaron un papel crítico en la evolución del sistema contractual romano. Los contratos no eran solo documentos legales, sino también estructuras de poder que reflejaban la compleja interacción de factores sociales, económicos y políticos. En este sentido, estudiar el sistema contractual romano
implica una inmersión profunda en el estudio del poder y la estructura social, una rica intersección de la ley, la historia, la sociología y la economía política. Ahora pasamos a las explicaciones para ser el mejor jurista y un experto en derecho romano. Vamos a empezar entonces con el emancipatio e in iure cessio. Estos son términos que se refieren a dos formas diferentes de transferir la propiedad de bienes en el derecho romano. La emancipatio era un proceso legal mediante el cual un padre transfería la patria potestad de su hijo mayor de edad a otro hombre o institución, lo que le otorgaba al hijo cierta independencia legal. Además, también se usaba para transferir la propiedad de un bien inmueble o esclavo. La ceremonia de la emancipatio involucraba al padre, al hijo, al comprador o al receptor de la propiedad, y se llevaba a cabo frente a testigos y un magistrado. La ceremonia era muy formal y se realizaba con el fin de establecer una transferencia de la propiedad legalmente vinculante. Por otro lado, la in iure cessio era una forma de transferir la propiedad de un bien mueble o inmueble, que implicaba una comparecencia ante un magistrado. Esta forma de transferencia de propiedad se utilizaba comúnmente en litigios o conflictos entre particulares en los que el magistrado intervenía para resolver la disputa. La in iure cessio implicaba una transferencia formal de la propiedad del bien en cuestión, del demandado al demandante, que se llevaba a cabo ante el magistrado y testigos. En resumen, la emancipatio e in iure cessio son formas de transferir la propiedad legalmente vinculantes en el derecho romano, mientras que la emancipatio se usaba principalmente para transferir la patria potestad y la propiedad de esclavos e inmuebles. La in iure cessio se utilizaba para disputas entre particulares para resolver conflictos sobre bienes muebles e inmuebles. Pasamos a la capitis de minutio. Es una expresión del derecho romano que se refiere a la pérdida de algún aspecto legal de la personalidad de una persona. En general, se considera que hay tres formas de capitis de minutio, que varían en la medida en que se pierden los derechos legales. La primera forma de capitis de minutio es la máxima, que implica la pérdida total de la personalidad jurídica, incluyendo la libertad y la ciudadanía. Esto ocurría cuando una persona era esclavizada o condenada a muerte. La segunda forma es la media, que implica la pérdida de la ciudadanía, pero no de la libertad. Esto podía suceder si una persona se exiliaba voluntariamente. Esta era deportada o si se unía a una comunidad extranjera. Y la tercera forma es la mínima, que implicaba la pérdida de algunos derechos, pero no de la ciudadanía ni de la libertad. Esto podía suceder, por ejemplo, si una mujer se casaba y pasaba de ser una persona siu iuris a ser una persona bajo la autoridad de su esposo, sobre todo en el derecho clásico. En resumen, la capitis de minutio se refiere a la pérdida de algunos derechos legales de una persona en el derecho romano. Y existen tres formas de esta pérdida de derechos: la máxima, la media y la mínima. En el siguiente vídeo explicaré más partes del contrato, como los pactos innominados y las formas.